manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Amén. Es la palabra del Señor. El título del tema de hoy y el tema final es el triunfo de la fe. Hemos estado estudiando Hebreos 11, como mencionó el pastor, y hemos estado hablando de lo que parece, de cómo es una vida cuando usted la vive por fe.
Hemos estado hablando de hombres y mujeres del Antiguo Testamento que nos enseñan a nosotros, los hombres y mujeres que vivimos después de la cruz, cómo es vivir por la fe, cómo uno puede vivir. Y el autor de Hebreos ha ido nombre por nombre, diciéndonos acerca de Abel, acerca de Enoc, de Noé, de Moisés, de Abraham, de Sara, de Israel, de Rahab, que estudiamos anoche. Y dice, estos amigos que están allí vivieron por la fe. Ellos vivieron de la mano de Dios. Ellos vieron el mover de Dios. Ellos vieron la presencia de Dios y la vieron por la fe. Y él ha hecho claro en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que si tú y yo vivimos sin fe, no le agradamos a Dios, le desagradamos con nuestra vida. Tú podrás creer que Él existe, pero no necesariamente vas a experimentar su existencia en tu vida diaria si tú no vives una vida dedicada a la fe. Porque sin fe tú no le agradas. La presencia de Dios no la vas a ver, porque la ausencia de la fe es la ausencia de la manifestación de la presencia de Dios. Tú podrás creer que Él existe, pero no necesariamente lo vas a experimentar. Ahora, hemos discutido el significado de la fe durante esta semana y lo hemos repetido cada noche. Fe es actuar como que Dios está diciendo la verdad. Fe es creer que es, aun cuando no es, para que así pueda llegar a ser, simplemente porque Dios así lo ha dicho. Eso es la fe. La fe es verificable. Tú no tienes que adivinar si tú tienes o no fe. Porque la fe se mide por tus pies, se mide por tus movimientos, no por tus sentimientos. Es medida por tu caminar, no por tu hablar. Se mide por tu vida, no por tus labios. La fe es una realidad totalmente verificable. Tú puedes sentir que no tienes fe y aún así estás lleno de fe porque te estás moviendo, estás caminando en fe. Lo cual significa que tú estás haciendo lo que Dios te dice que hagas, lo estás obedeciendo aun cuando tú no estás viendo la realidad de tu obediencia. Porque la fe siempre debe preceder, debe ir antes que la vista. Una vez que tú tienes fe, ya no es vista porque ya lo puedes contemplar. Esa es la razón por la que Hebreos 11, versículo 1 dice, la fe es la sustancia. Y decíamos en nuestro primer mensaje que para que la fe sea de verdad fe, tiene que tener sustancia. Y esa sustancia es Dios. La fe es la sustancia de cosas que se esperan y la demostración de las cosas que no se ven. Así que si tú tienes que verlo primero, cancelas la fe. Porque la fe es antes y es aparte de la vista. Por supuesto, la fe dirige a la vista porque tú crees, lo vas a ver. Pero la fe siempre debe preceder a la vista. La mayoría de los cristianos y aún muchos de nosotros siempre queremos hacer las cosas de otra manera. Primero queremos ver como Tomás. Primero yo quiero ver para creer. Pero Dios dice, no, tú tienes que creer y después yo me encargo para que tú puedas ver. Así que nosotros regularmente cancelamos lo sobrenatural porque queremos ver lo natural primero, pero la fe es separada de la vista. El impala africano es un animal magnífico. El impala africano puede saltar hasta 10 pies de altura y de un salto puede brincar hasta 3 pies a la distancia. Es un animal magnífico, por eso es difícil agarrarlo. Sin embargo, ese animal que tiene ese potencial de saltar tan alto y brincar tan largo, si usted lo encierra en una jaula que él no pueda ver de 3 pies de alto, él se quedará encerrado ahí para toda la vida. Porque aun cuando tiene el poder para saltar y para llegar a una extensión de 30 pies de largo y 10 pies de alto, si él no puede ver, él no va a saltar, él no va a ir más allá. Así que usted lo puede controlar. Muchos de nosotros somos controlados por las circunstancias y por el diablo, porque queremos ver primero antes de obedecer primero. Y cuando hacemos eso, lo que hacemos es que nulificamos el mover de Dios. La fe
debe preceder a la vista si es que va a ser una fe bíblica. Ahora, habiendo explicado esto, el autor de Hebreos viene a la sección culminante, su punto culminante en el capítulo. Él comienza allí en Hebreos 11:32. Y me gusta cómo es que él comienza allí. Él dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más digo? ¿Qué más puedo decir? ¿Qué puedo decir ahora? Te he llevado a través de 31 versículos, te he dado los grandes héroes de la fe, lo que ellos fueron capaces de hacer por la fe. ¿Qué más digo? ¿Qué más te puedo decir? El autor de Hebreos nos dice, si tú no lo has entendido hasta aquí, después de estos 32 versículos, ¿qué más puedo decir? Si en estos mensajes que hemos estado diciendo día a día hasta el día de hoy, ¿qué más puedo decir? Él dice, te he enseñado lo que la fe puede hacer, porque la fe es poder. Cuando la fe es dirigida por el Señor, hasta este punto todo lo que hemos podido ver es que la fe tiene poder. Y él continúa diciendo en el versículo 32, el tiempo me faltaría. Es como que el predicador dice, si pudiera decir mucho más, pero el reloj sigue caminando, no se detiene. No puedo seguir. Si yo tuviera un poco más de tiempo, el predicador parece decir, yo podría decir mucho más. Porque hay tanto que decir en cuanto al poder de la fe. Pero me he quedado sin tiempo y me he quedado sin espacio. Eso es lo que él está diciendo allí. Así que él dice, como no tengo tiempo de ir en detalles, como hice en los primeros 31 versículos, por lo menos déjeme tirarle un poquito aquí, otro poquito allá. Si tuviera más tiempo, dice, les hablaría de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Pero no tengo tiempo, dice el autor. No tengo espacio para ir en detalles con todo eso como fui en los otros momentos. Así que siendo que el autor de Hebreos no tuvo tiempo, yo me voy a tomar el tiempo para decirles a ustedes en detalles sobre ellos, cómo hizo con las primeras personas. Él comienza hablando de Gedeón en el versículo 32. Gedeón fue uno de los jueces de Israel y Gedeón era un hombre asustado, temeroso y además era un tipo muy pasivo. El enemigo de Dios, del pueblo de Israel, los tenía aprisionados. Así que Dios le dice a Gedeón, yo quiero que tú juntes un ejército y yo quiero que ese ejército junto contigo y conmigo vayamos a pelear contra el enemigo. Y todos conocen la historia, Gedeón juntó 32,000 hombres. Y él estaba contento porque había logrado que en 32,000 hombres se acercaran. Y cuando Dios ve el ejército le dice, eso es mucha gente. Pero Dios, tú tienes que estar bromeando. Yo voy a pelear con un ejército de 180,000 hombres. Estos son solamente 32,000 y tú dices que son muchos. Y dices, son muchos. Yo te voy a pedir que tú los reduzcas, después vuelva y los reduzcas y luego vuelva y los reduzcas otra vez hasta que te queden 300 hombres. Y Gedeón dice, Señor, pero no puede ser. Tú tienes que estar bromeando conmigo. ¿Tú quieres que pelee con un ejército de 300 hombres? ¿Con un ejército tan grandísimo, solo con 300? Y Dios le dice a Gedeón, no, Gedeón, yo no quiero que tú pelees con un ejército de 300 hombres. Yo quiero que tú pelees con un ejército de 300 hombres y conmigo. Y nosotros vamos a ganar la batalla. Así que adivinen qué fue lo que pasó. Echó a un lado la lógica de Gedeón. Echó a un lado el grupo de 32,000 que iba a pelear con él. Echó a un lado todo lo que era su pensamiento. Y yo quiero decirte que si le preguntas por la lógica, si tú te preguntas de cómo hacerlo, él no podía hacerlo con 300 hombres. Pero él tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Aun cuando lo que Dios le decía no hacía ningún sentido. Aun cuando lo que Dios le decía no tenía ninguna lógica. Aun cuando lo que Dios le decía no hacía ningún sentido. Así que como el autor de Hebreo no tenía tiempo, yo quería por lo menos decirle eso en cuanto a Gedeón. El siguiente hombre que menciona es Barak. Si Gedeón estaba asustado, Barak era un hombre muy flojo y muy débil. La historia nos dice que Barak
Barak, cuando Dios lo llama, dice: yo no puedo ir. Así que una mujer tuvo que venir en su auxilio. Como pasa muchas veces en algunos hogares, que los hombres son tan flojos que la mujer tienen que agarrarlo de la mano. Y Barak le dijo: yo no voy si tú no vas conmigo. Así que Débora tuvo que agarrarlo de la mano y decirle: vamos, Barak, levántate y vamos. Pero la gloria no va a ser para ti. Bueno, la historia nos dice que Débora le dio ánimo. Le transfirió ese ánimo a Barak. Él creyó en la palabra, y aun cuando él no sabía cómo lo iba a lograr, y aun cuando él era un hombre débil en ciertas áreas, como surge del libro de los Jueces, cuando él estuvo dispuesto a operar por fe y dejarse guiar, la palabra de Dios nos dice que el poder de Dios lo llenó, que el poder de Dios vino a él, y por la fe él pudo acabar con los enemigos de Israel. Gedeón estaba asustado, Barak era débil y Sansón era un mujeriego. Sansón tenía dilemas morales, todos conocemos su historia, asuntos de pasión. Pero aun cuando él era un hombre débil en ciertas áreas de su vida, como surge del libro de los Jueces, cuando Sansón estuvo dispuesto a operar bajo Dios, el poder de Dios lo llenó, lo invadió, y él logró hacer grandes cosas para Dios. Y fue de manera sobrenatural. Y Dios lo utilizó para que se hiciera cargo de los filisteos. Así que la Biblia dice que en una ocasión él mató a 1000 personas con una quijada, y aún en su muerte mató más gente de la que había destruido durante su vida. Porque cuando Dios tuvo la atención de Sansón, él pudo ver lo sobrenatural tomando control de lo natural. El hombre tenía problemas, es cierto. El hombre tenía algunos asuntos que no había resuelto, pero Sansón, sigue apareciendo en la Biblia. Allí en Hebreos 11, porque eso no nulificó sus consecuencias. Sansón finalmente pagó las consecuencias, pero lo que esto nos dice es que cuando tú estás listo, cuando tú estás lista para operar por la fe, tú puedes ver a Dios aparecer aun cuando tú no hayas sido lo mejor en el pasado. Luego habla de Jefté. Déjenme decirle de Jefté, ya que el autor de Hebreos no tenía tiempo. Jefté es el hijo de una prostituta. En Jueces capítulo 11, los primeros 3 versículos nos dicen eso. Ella quedó embarazada, dio a luz a un hijo varón que llamaron Jefté. Su padre estaba casado con otra dama, así que cuando Jefté tuvo edad suficiente, los otros hermanos lo corrieron de la casa. Tenía un trasfondo muy malo. Una madre cuestionable, había sido rechazado por los hermanos. Él estaba en una situación familiar que era bastante enredada. Pero cuando Dios estaba buscando a alguien para liberar al pueblo de la opresión, Dios llamó a Jefté. Y va donde Jefté y le dice: yo quiero que tú vengas a liberar al pueblo. Yo sé que tu trasfondo no es el mejor. Yo sé que tu situación familiar no es la preferida, pero si tú haces lo que yo te digo que hagas, yo te voy a usar a pesar de tu pasado. Yo no voy a permitir que tu pasado controle tu presente con lo que yo voy a hacer contigo en el futuro. Yo quiero decirle, hermano y hermana, que no importa cuál haya sido nuestro pasado, Dios no quiere que eso controle nuestro futuro, porque Dios tiene grandes cosas para ti y para mí si creemos en Él. Pero tú tienes que hacer lo que yo te diga que hagas. La Biblia dice que Jefté obedeció a Dios y venció a los enemigos de Dios a pesar de su pobre trasfondo. Luego está David. David es pequeño, es corto. David es joven, David no tiene experiencia. Pero la historia nos dice que él enfrentó a este enorme hombre llamado Goliat. Y en 1 Samuel 17, él toma una honda y 5 piedras lisas para enfrentar al gigante y lo llevó al nivel más bajo. ¿Cómo fue posible que él hiciera eso? Porque David dijo: mientras todo el mundo estaba mirando a su altura, yo estaba mirando abajo y noté que este hombre no era circuncidado. Y como él era un incircunciso, él no tenía la hexet, él no tenía la cubierta de Dios. Y por lo tanto yo podía vencerlo, porque él no tenía ninguna cubierta divina. Tú puedes ser el más pequeño, puedes ser el más corto, quizás puedes ser el más joven, pero yo quiero decirte que en el nombre de Dios, Dios puede cambiar la situación que tú tengas, no importa cuán grande sea el gigante, y lo puedes derrotar en el nombre de Jehová si tú tienes fe.
Así que solo porque el autor de Hebreos no tenía tiempo, pensé decirles un poquito acerca de Samuel. Samuel como padre fue muy débil, fue un fracaso como padre, ciertamente. Encontramos eso en 1 de Samuel capítulo 8, donde nos dice que los hijos de Samuel ya tampoco seguían a Dios. Pero el profeta estuvo dispuesto a operar por la fe. Y el profeta Samuel finalmente tuvo el privilegio de ungir al rey de Israel y ser el fundador de la nación de Israel. A pesar de todo eso. Ahora, ¿por qué es que el escritor de Hebreos va a través de todos estos nombres? ¿Y por qué yo voy a través de estos nombres? Porque cada uno de estos amigos por la fe lograron la grandeza. Terminaron en el salón de la fe como uno de nuestros héroes de Hebreos capítulo 11. Aún cuando ellos tuvieron vidas que no fueron perfectas. Aún cuando tuvieron vidas en las que hubo muchas faltas. Cada uno de ellos tuvo algún punto débil. Cada uno de ellos tuvo áreas en su vida que no habían sido desarrolladas todavía. Cada una de estas personas tenía lugares que debían ser trabajados y fortalecidos. Pero cuando ellos y ellas estuvieron dispuestos y dispuestas a operar por la fe, Dios los graduó a ellos y llegaron a ser parte de nuestro museo, del Salón de la Fama, y los convirtió en nuestros héroes. Yo no sé nada sobre tu ayer. Yo no sé nada de lo que pasó en tu pasado ayer, pero yo sí sé, mi querido hermano, amigo y hermana, que si tú vives por la fe hoy, Dios todavía puede utilizarte mañana y reconocerte por lo que has hecho y logrado por la fe. Pero tiene que ser por fe. Y la fe tiene que preceder a la vista. Si estás esperando verlo, ya no es fe. Así que Dios tiene que verte confiar en Él por tus pies, no por tus sentimientos, sino por tu función. Dios tiene que verte operar por la fe. De hecho, tú solo sabes si estás operando por la fe. Tú solo sabes si estás venciendo algo por la fe, si tienes algo que vencer. Si la carretera siempre está lisa, entonces nunca tendrás la oportunidad para utilizar la fe, porque todo te va a ir muy bien. Usted escucha a mucha gente decir, estoy confiando en Dios, pero ellos no tienen nada por lo cual confiar en Dios. Así que su palabra es más bien una neblina, como una niebla, no una palabra funcional, porque no ha sido desafiada por una prueba como lo fue en el caso de Abraham. En cada una de las vidas de estos hombres y mujeres que hemos visto en Hebreos 11, hubo un desafío que demandó fe de parte de ellos. Así que la razón por la cual Dios permite para ti y para mí obstáculos negativos a veces que vengan a nuestra vida es para ver si tú lo vas a encarar por la fe o si tú lo vas a encarar por la vista. Cuando lo enfrentas por la fe, Dios te dice, yo te cubro, yo estoy contigo, allí estoy yo. Cuando los enfrentas por vista, tú tienes que hacerte cargo por ti mismo. Así que el autor dice, si yo tuviera tiempo, yo iría un poco más lejos. Pero en el versículo 32, él nos da un montón de nombres. Él luego, al final del versículo 32, y habla de los profetas. Y son tantos que yo no voy a mencionarlos. Pero luego él dice en el versículo 33 y 34, déjenme decirles lo que la fe puede hacer. Por medio de la fe, ellos conquistaron reinos. Ellos hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones como Daniel en el foso de los leones, apagaron fuegos impetuosos como los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, evitaron el filo de espada, sacaron fuerza de la debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En otras palabras, el autor dice, la fe es sin precedente en su poder. Tú no tienes ni la menor idea de cuán poderosa es la fe, porque puede eliminar toda una nación, puede encender fuego, puede hacer que los leones cierren sus bocas. Él dice, ustedes no entienden el poder de la fe, pero deben operar por una fe bíblica, lo que significa que la fe debe estar antes que la vista. Así que si tú dices a Dios, Dios, muéstrame qué hacer y esto es lo que yo voy a hacer,
no es fe. Muéstrame y luego yo respondo. No, tú me respondes, dice Dios. Entonces yo te muestro. Tiene que ser por fe. Déjenme explicarle por qué algunas veces esto puede mezclarse. Cuando tú y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, somos salvos por gracia a través de la fe. Eso es lo que dice Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Somos salvos por gracia. No hay nada que tú ni yo podamos añadir a la salvación completa y plena que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario. Bendito sea su nombre. Y no escuché ni un amén diabético en este momento. Pero somos salvos por gracia. Amén. Todo lo que Cristo hizo en el Calvario, cuando Él dijo consumado es, y luego se levantó victorioso de la tumba, nos da a nosotros a través de Él la seguridad y la garantía de que un día podremos estar con Él sentándonos en su trono, porque Él lo prometió. Es regularito todavía. Así que tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, y a través de la fe, de la confianza en Él por el perdón de tus pecados, tú recibes de un momento a otro la garantía de la vida eterna. Pero mientras tú confías en Cristo a través de la fe, ahora se supone que tú vivas tu vida por la fe. Y son dos cosas diferentes. La confianza en Cristo por la salvación es que tú recibes un regalo. Pero vivir por la fe es haciendo un trabajo. Es lo que algunos llaman la santificación o la justificación por las obras. La fe sin obras, dice Santiago, es muerta. Ahora, Él no está hablando en cuanto al cielo aquí. Cuando tú eres salvo por la fe, Dios te garantiza tu entrada al cielo. Pero cuando tú vives por las obras y vives una vida de fe activa, el cielo baja a ti en este momento, en el aquí, en el ahora, lo que mencionábamos anoche. Te permite ver a Dios en tu historia, te permite ver a Dios en tus circunstancias, te permite ver a Dios en tu vida diaria, en tus relaciones de familia, en tus relaciones de noviazgo, en tus relaciones de trabajo. Te permite ver a Dios en tu vida constante. Eres salvo por la fe, separado de tus obras, pero tú ves a Dios por la fe que tiene la compañía de tus obras, porque esa es tu obediencia a la palabra, sin aún ver los resultados por adelantado, como hizo anoche Rahab. Rahab sencillamente los escondió, los protegió, aun cuando no sabía si a ella la iban a proteger, pero luego le dijo, ya yo los he cubierto, ahora yo quiero que tú te hagas cargo de nuestra familia. Y Dios puso su éxito, su cubierta sobre ellos. ¿Saben? La mayoría de los cristianos no viven por la fe, porque queremos ver primero. Somos como Santo Tomás, nos decían por allá en el campo. Pero si tú vives por la fe, según Hebreos 11:1, eso no es fe, es vista. Los dos son totalmente diferentes. Déjeme decirle algo acerca de la fe. En Hebreos 11:35 dice allí, hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos. Eso es lo que hicieron Elías y Eliseo. Ellos resucitaron los hijos de viudas. Ahora, déjenme decirle cuán bueno y cuán malo es esto. La fe puede cambiar el orden natural de las cosas. Cuando tú te quedas muerto, o sea, la fe puede cambiar el orden de las cosas. Cuando usted muere, desde el punto de vista físico, usted murió. Ya usted no puede ver un muerto por ahí. Si ve a alguien, salga corriendo, que es el diablo que anda detrás de usted. Los muertos nada saben, dice la Escritura. Así que para que tú puedas tener una resurrección, tú tienes que ser reversado en el orden natural de las cosas. Para que así aquello que estaba muerto pueda vivir, como cuando Jesús le dijo a María en Juan 11:35, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Si tú vives tu vida por lo natural, nunca vas a ver a Dios cambiar algo de lo natural a lo sobrenatural. Nunca lo verás cambiar el orden de las cosas. Cuando tú confíes tu vida a tus amigos, cuando tú confíes tu vida al internet, a los medios sociales, hay gente que vive solamente con eso. Que yo lo vi en el internet. Y porque está en el internet, él piensa que es cierto. En el internet hay muchas cosas buenas, pero hay mucha basura, paja. Usted no puede vivir por lo que otros le digan o por lo que dice el internet. Usted tiene que vivir por la palabra de Dios.
Cuando usted vive por la palabra de Dios, usted puede creer que Jesús es la resurrección y la vida, y que aunque haya muerto, Él lo va a traer a la vida. Si tus puntos de referencia son tus amigos, es el internet, si son los caminos de tus amigos, entonces dile a tus amigos que te arreglen cuando venga el problema. Pero si tú quieres vivir por la fe, entonces Dios se va a hacer cargo. Dice que por la fe Dios cambió el orden natural de las cosas. Así que aquello que estaba muerto llegó a vivir. Todo el mundo en tu trabajo puede decir, bueno, esta es la manera en como aquí hacemos las cosas. Tus amigos pueden decir, esta es la manera en que aquí hacemos las cosas. Y ellos pueden estar dándote lo natural. Y Dios dice, ¿tú quieres lo natural o quieres lo sobrenatural? Porque yo puedo revertir la naturaleza de las cosas si es por la fe. Así que si tú te quedas con lo natural, vas a obtener lo natural. Pero si tú vives por la fe, lo que significa actuar antes de ver las cosas, antes de ver los resultados, entonces eso significa que tú vas a experimentar a Dios aún reversando algo que era imposible que no pudiera ser reversado, como la señora que la llamaron de la escuela porque le habían dado a su hija media beca para ir a la universidad. Finalmente la llamó otra persona y le dijo que no iba a darle ninguna beca. La señora estaba angustiada, pero fue a la iglesia oró por eso. La llamaron al otro día y le dijeron que no solamente le iban a dar la beca, no era media beca, ahora le iban a darle una beca completa. Dios puede reversar aún lo que el infierno dice, porque Dios es Dios. Algunos de ustedes tienen testimonio de que eso sucede cuando Dios ha venido de la nada y ha cambiado la situación, ha cambiado las cosas, y usted dice, ¿cómo pasó? Porque tú estás caminando en fe, porque tú estás obedeciendo a Dios. Dios se manifiesta poderosamente y Dios viene de la nada y cambia algo. Así que el enemigo hace una decisión en tu contra que parece va a ser contraria a tu favor. Y aun si tienes que ir a la Corte Suprema, no tengas ningún temor, porque Dios está de tu parte. ¿Hay algunos de ustedes que han tenido alguna situación de muerte? Que se ve como que no hay manera de cambiarla, que pareciera que no hay poder el cual puedas acudir para cambiarlo. Yo te digo, camina con fe en las manos del Señor. Y no importa cuán grande sea tu problema, Él puede hacerse cargo de él. Y la fe debe ser antes de la vista, recuerde, o de otra manera no es fe. Y siempre la fe debe envolver algo que tú haces. No algo que tú sientes, no algo que tú dices. La fe siempre va a involucrar un acto de obediencia a Dios, y muchas veces el acto de obediencia a Dios no hace sentido, no puede ser entendido humanamente. Muchas veces no vas a tener el apoyo de tus amigos, a veces no vas a tener el apoyo de tu familia. Incluso algunas veces no vas a tener ni el apoyo de ti mismo, porque tu propio ser duda, piensa que no puede lograrlo. Por eso es que David en cierto momento en 1 Samuel 36, reconociendo que era débil, él mismo dijo, yo hallo fortaleza en el Señor. Porque nosotros mismos a veces podemos fallar, porque tú estás atado a lo que tú haces, no a lo que sientes, piensas o dices. Y finalmente el autor dice en el versículo 35, otros. Dígale a su vecino, otros. Otros. Dígalo. Hermanos, se me están durmiendo, pastor, y yo estoy acabando de empezar. Otros fueron atormentados, dice Hebreos 11:35. Otros fueron atormentados, y el 36 también, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección, y otros experimentaron oprobios, azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y entonces él dice, déjeme hablarle de otros. Este no es el tipo de testimonio que quizás usted en esta mañana quiere oír. Así que déjenme decirle la verdad, nada más que la verdad y toda la verdad, y así me ayude Dios. Cualquiera que le diga a usted, ve y sirve al Señor, ve y vive por Cristo y no sufrirás, le estará mintiendo. Porque como dijimos anoche, los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución.
El ser cristiano no es un seguro contra los problemas. El ser cristiano es un seguro que nos dice que Dios va a estar con nosotros en medio de la prueba y la tribulación. Pero no es un seguro de que no vamos a tener hambre, que no vamos a tener enfermedad, que no vamos a tener dolor. Pero en las situaciones difíciles de la vida, en las circunstancias difíciles de la vida, sí vamos a tener a nuestro Dios de nuestro lado todo el tiempo, porque así Él lo prometió. ¿Saben? Hay algunos que serán penalizados por su fe. Hay algunos que han sido penalizados incluso por la posición que ocupan en su trabajo. Algunos de ustedes quizás no pueden llegar a un nivel más alto en su trabajo porque usted tiene que mantenerse fiel a Dios y porque usted tiene que mantenerse el sábado aquí viniendo adorando a Dios. Por lo menos si viene aquí tiene que tener el rostro de Abel y eso es lo que esperamos, porque entonces no estaría haciendo nada. Si tiene el rostro de Caín aquí y perdió la oportunidad, pues no hizo nada. Pero si todos ustedes tienen el rostro de Abel, ¿verdad? Sonrían, Cristo les ama. Amén. Hay personas que no tienen la oportunidad de crecer más en la compañía donde están porque tendrían que trabajar el sábado. Usted es penalizado por su fe. Usted es penalizado en su trabajo o en la universidad. A veces usted es penalizado por lo que usted cree. ¿Saben? A veces a lo mejor usted no lo ha visto así, pero usted puede haber sido penalizado ya. Haber sido tratado mal por alguien porque es parte de los otros. Y tú y yo somos esos otros. Están aquellos que han sido ridiculizados, que han sido despreciados, que se burlan de su fe, guardando el sábado. Tú adventista, tú eres loco, eso es de los judíos. Cosas así nos han pasado a nosotros. Hay gente que ha tenido pérdidas. Y la pregunta es, ¿qué causó la pérdida? Él dice algo muy interesante que deberíamos meditar. Dice, no aceptando el rescate. Él habla todas estas cosas negativas y luego lanza esto, no aceptando el rescate. Ahora, si tú me dices no aceptando el rescate, es porque el rescate fue ofrecido. Ahora, ellos pudieron haber salido de las burlas, es lo que quiere decir esto aquí. Ellos pudieron haber evitado el desprecio. Ellos pudieron haber salido de la opresión o de la tortura, de las burlas, pero ellos eligieron y ellas no eligieron no salir. Dice, ellos no quisieron, ellos prefirieron morir, ser aserrados por la mitad. Prefiero que se burlen de mí y que me desprecien. Gracias por ofrecerme la libertad, pero no la quiero. ¿Por qué harían eso? Porque solo un loco haría eso, de que pasar por el sufrimiento. Bueno, la razón es que hay dos cosas por las cuales ellos rechazaron ser rescatados. Primero, ellos lo rechazaron por la razón por la cual estaban pasando por ello. Ellos estaban pasando por ello por su asociación con el Señor. Los sufrimientos que habían venido a su vida eran por causa de seguir a Cristo. Y cuando ustedes leen la historia de los mártires, es interesante que llegó un momento en que la gente quería ser mártir. Porque había algo especial que ocurría en los mártires y era que ellos morían cantando, alabando al Señor, con una sonrisa en los labios. Y la gente decía, no lo puedo entender, no puedo explicarme. Pero claro, es que ellos podían ver algo más allá. No estamos hablando aquí de personas que robaban, que mentían o que mataban. Ellos no aceptaron la liberación porque ellos no aceptaron la liberación porque sabían a quién le servían. Porque la razón era, si tú niegas al Señor, si tú dejas de seguir tu fe, si tú dejas de hacer lo que estás haciendo, entonces puedes ser liberado. Y ellos dijeron, no, nosotros vamos a seguir asociados con el Señor. El Dios al que servimos, como los jóvenes hebreos, puede librarnos de esto y de tu mano, oh, Nabucodonosor nos librará. Pero si aún no lo hace, nosotros vamos a seguir asociados con el Señor. Qué hermoso eso. No vamos a seguir. Y la segunda razón por la que ellos dijeron que no iban a ser liberados era porque ellos vieron una mejor resurrección. Eso es lo que dice. No aceptaron ser liberados porque vieron una mejor resurrección. Saben, una de las razones por las que muchas veces nosotros comprometemos nuestra fe es porque no pensamos que hay algo mejor. Así que nosotros renegamos nuestros principios, renegamos a Dios y todos somos tentados a veces a hacerlo en algún momento de nuestra vida o en algún nivel.
Y lo hacemos a veces porque estamos asustados de perder a esa pareja, asustados de perder ese trabajo, asustados de que algo nos vaya a pasar. Si mantengo mi fe en este trabajo, piensan algunos, si comprometo mi fe en este trabajo, no estoy hablando de que usted haga algo mal en su trabajo, estoy hablando de comprometer su carácter cristiano como un trabajador. Estoy hablando de comprometerte como un estudiante que no haga las cosas que alaben al Señor. Pero cuando tú entiendes que Dios es un Dios de resurrección, entonces tú entiendes que esa situación no tiene la palabra final en tu vida, porque Dios sabe cómo darte algo mejor. Dios tiene la última palabra y va a ser buena. Yo recuerdo a un amigo mío, joven, maestro de una escuela católica. Él estaba haciendo un muy buen trabajo y ese año lo habían nombrado maestro del año, pero en ese mismo tiempo él estaba tomando estudios bíblicos y se bautizó como adventista. Así que el próximo año había ciertas actividades en las que él no podía ir, deportiva, porque él era el director de educación física, porque eran los sábados, y él dijo, yo no puedo seguir. Así que lo despidieron, y la razón que argumentaron, porque no lo podían despedir así, ¿verdad? Por las leyes, dijeron que él no había sido un buen maestro. Y él le dijo, pero ¿cómo es que no soy un buen maestro? Y me acaban de entregar el año pasado el premio de maestro del año. Bueno, él pidió a la iglesia que oramos por él. Se llama Paulino Santos, ahora trabaja en la universidad que está en Texas, Southwestern, en educación. Pero en ese entonces en Puerto Rico él consiguió un mejor trabajo en otras escuelas que le pagaban el doble de lo que ganaba ahí. Le dieron la oportunidad de que sus hijos estudiaran en una escuela, porque es una escuela de gente de plata, es en inglés. La esposa también recibió trabajo, así que los hijos estaban siendo educados gratis. Él estaba recibiendo el doble del salario, tenía el fin de semana libre. Dios puede hacer lo que sea si usted confía en Él plenamente. Hay algunas damas a veces que piensan, ay, si yo dejo de acostarme con esta persona, con este muchacho, él no va a seguir conmigo. Pero yo quiero decirte que es porque tú no estás pensando en algo mejor. Cuando un hombre quiere comprometer tus principios y quiere que tú dejes lo que tú crees en Dios, quiere decir que ese hombre realmente no te ama. No escuché ningún amén, pero yo creo que ustedes lo entendieron. A veces decimos, no hay mucho material para el casamiento, no hay muchos candidatos, porque la verdad es que están escasos los hombres a veces. Puedo terminar soltera, así que déjame comprometerme, deja comprometer mis valores. Oh, Dios entiende eso. Bueno, yo quiero decirte, tú puedes concluir solo eso si no crees que Dios tiene poderes de una mayor resurrección. La Biblia dice que ellos vieron algo mejor. De hecho, ellos vieron algo tan radicalmente mejor que aún los que estaban amenazados con la muerte no renegaron y estuvieron dispuestos a ir a la muerte, porque lo hacían con gozo, porque para ellos era un privilegio morir por el Maestro. La razón por la cual muchos cristianos podemos morir con dignidad es porque cuando a nosotros nos llega la hora de la muerte, Dios nos da gracia para morir. Él te permite ver los cielos y ver que el cielo es una realidad y que ha valido la pena vivir para Él. Él te da gracia para morir. Eso fue lo que pasó con el apóstol Pablo allí en 2 Corintios 5, 6 al 9, cuando él dice, yo ya sea que me quede o me vaya, no sé qué cosa es mejor. Quedarme aquí los ayudaría a ustedes, pero si me ayudaría a mí si me voy. O sea que a él no le importaba tener que morir, porque como dijo en otro lugar, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Cuando uno vive para el Señor Jesús, cuando llega el momento de la muerte, y no quiero decir que es que alguien se quiera morir, pero cuando llega ese momento, Dios nos da gracia para morir. Lo que el enemigo quiere hacer es dejarte ver que tú no tienes que vivir por la fe, para que usted no vea algo mejor. Y mientras tú no veas algo mejor, te vas a quedar estancada, te vas a quedar estancado donde estás y te vas a quedar estancado o estancada en lo que los medios enseñan, en lo que la gente dice, pero tú no tienes que dejarte llevar por eso. Por eso tenemos este libro bendito que nos dice dónde podemos llegar. Porque una vez tú aprendes a vivir por la fe, Dios te permite ver lo que Él te va a dar. Él te permite ver el resucitar situaciones que tú pensabas que ya estaban muertas, que te iban a matar si hacías esta decisión correcta, que no ibas a lograrlo en cuanto a ellas, pero Dios te muestra su poder y su gracia. Un miembro de iglesia fue donde el pastor en una ocasión porque le habían pedido sus jefes, sus superiores, que hiciera unas transacciones de negocio y que si no las hacía la iban a despedir. Ella fue a pedirle consejo al pastor y el pastor le dijo, tú conoces la palabra,
tú tienes que decidir lo que es correcto. Así que ella fue y le dijo, eso fue el domingo, el lunes ella fue al trabajo y le dijo que no iban a hacer nada con ella, que la iban a despedir. Así que el miércoles tuvo que salir del trabajo. Así que ella se quedó sin trabajo. La próxima semana ella recibió una llamada de otra gente que estaba por encima de los jefes de ella en la compañía. Y le dijeron, ¿sabe? Hemos notado que tus jefes en la compañía te pidieron hacer cosas equivocadas. Hemos visto que ellos han estado haciendo cosas raras. Y los hemos despedido a los dos y estamos pidiendo que tú vuelvas para que te hagas cargo de la compañía. Oh, vio la resurrección aun cuando había muerte. La resurrección viene cuando tú haces una decisión de fe fuera de la vista y algo ocurrirá después. El autor dice, ellos estarán dispuestos a ser despedidos, estarán dispuestos a operar por la fe en su familia, estarán dispuestos como mujeres, como esposas a vivir por fe. Muchos de nosotros no vamos a ver la victoria financiera en nuestra familia porque hemos escogido el dinero en lugar de la familia para alcanzar las bendiciones de Dios. Hemos escogido las bendiciones materiales en lugar de las prioridades espirituales. Mis queridos hermanas y hermanas, si ustedes eligen la escalera de la carrera, si ustedes piensan que la carrera, que su trabajo es primero que su familia, usted puede estar arriesgando mucho. Porque si descartamos a Dios en nuestras decisiones, sin importar cuántas veces vengamos a la iglesia, no vamos a tener éxito en nuestra vida de fe. Y lo mismo para los hombres. A veces le robamos a Dios en las dádivas y le decimos, Dios, cuando tú me des, yo te voy a devolver. Pero eso no es fe. Dios dice, no, cuando tú me des, dice Dios, hónrame a mí primero. Y entonces tú verás cómo yo lleno tu granero, cómo te doy hasta que sobre y abunde, cómo tú te vas a dar cuenta de que no vas a poder hacer tanto con lo que yo tengo para darte. Pero cuando somos mezquinos con Dios no podemos ver más de parte de Dios. Así que usted puede elegir cualquier categoría de la vida. Versículo 38, hombres con los cuales el mundo no era digno. Anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas. Déjenme decirle que hay hombres y mujeres en este tiempo, y aquí deben haber muchos, de los cuales el mundo no es digno. Porque ellos viven en una esfera espiritual y Dios quiere que nosotros seamos ese tipo de hombres y mujeres. Que vivamos en una esfera fuera de este mundo. Y muchas veces nosotros no vivimos más cerca de la esfera espiritual porque no caminamos con hombres y mujeres de los cuales el mundo no es digno, sino que andamos con hombres y mujeres de los cuales el mundo es digno. Dios quiere que nosotros escojamos bien para que podamos vivir para Él y para su gloria. Y el autor concluye, ninguno de ellos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, recibió lo prometido porque Dios tenía reservado algo mejor para nosotros, para que ellos fueran perfeccionados, no fueran perfeccionados aparte de nosotros. Así que lo que Dios les está diciendo y nos está diciendo a nosotros, estos hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento nos dejaron un gran legado, nos dejaron una gran bendición. Abraham no recibió la promesa aunque Dios se la había dado. Otros hombres y mujeres no recibieron lo que estaban esperando, porque Dios dice que ellos no lo van a recibir antes que nosotros. Los cristianos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento al final nos uniremos bajo la gracia divina cuando Él venga a buscarnos otra vez. Y podremos compartir unos con otros. Y la razón por la cual ellos no han recibido lo prometido es porque lo vamos a recibir juntos cuando Cristo venga. Así que nosotros estamos supuestos a aprender de Hebreos, hermanos, y a vivir en cuanto a la fe. Yo no sé en cuanto a ti, hermano, pero tú deberías de estar motivado o motivada a vivir por la fe. Esa es la razón por la que si yo tuviera más tiempo ya se me acabó. Pero el autor de Hebreos me dice que ya no tengo tiempo y el pastor también. Pero al menos me gustaría leerle la primera liniecita del capítulo 12, versículo 1, donde dice por tanto. Siempre que usted vea ese por tanto, usted debe preguntarse por qué esa palabra está ahí. ¿Por qué hay un por tanto? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos. Queridos hermanos, ustedes han estado lo suficientemente tiempo en la iglesia como para saber que cuando alguien dice un amén, ustedes dicen amén. Así que el apóstol lo que está diciendo es alguien que puede dar un testimonio,
¿Hay alguien aquí que pueda testificar que si yo confío en Dios aun cuando no sabía el resultado y vi lo que Él puede hacer? ¿Hay alguien aquí que pueda testificar que si tú confías en Dios en la oscuridad, Él te traerá la luz? ¿Hay alguien? No, esos amenes, ¿qué pasó? ¿Hay alguien aquí que pueda decir que la Biblia no miente y que dice la verdad? El autor de Hebreos dice, ¿hay algún testigo? No solamente él pregunta si hay un testigo, ¿hay aquí una nube de testigos que pueda dar gloria a Dios porque la fe funciona? Oh sí, mi querido hermano, si tú vives por la fe y es una fe que camina, tú verás la gloria de Dios. Yo quiero verla. ¿Quieres verla tú? Señor y Dios, gracias por el privilegio de presentar tu palabra. Bendice a esta congregación, a su pastor y a sus pastores asociados, a sus familias, y que esta iglesia sea conocida en esta comunidad, porque es una iglesia que camina por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.